artista, curadora y editora. Su investigación se centra en el vínculo entre arte y ecología aplicado a estrategias de conservación de la naturaleza. Actualmente trabaja como directora de arte y publicaciones en Fundación Mar Adentro, donde lidera investigaciones curatoriales y el programa de residencias artísticas en Bosque Pehuen, ubicado a las afueras de Pucón en dirección a Curarrehue, a unas 2 horas y media de Temuco aproximadamente. Además, ha colaborado como directora y escritora en diversas publicaciones de arte contemporáneo latinoamericano. Esta conferencia, Trueno, una mirada curatorial para la 16ª Bienal de Artes Mediales de Santiago, es parte del ciclo de investigaciones de la línea curatorial de la línea de cultura visual de la carrera de licenciatura en Artes Visuales bajo la dirección de nuestro querido académico Ignacio Smolovitz, que busca fomentar el pensamiento crítico y la reflexión con artistas, curadores, historiadores del arte que se encuentran a la vanguardia de la escena artística contemporánea, y a quienes agradezco enormemente por el apoyo en la organización y gestión de este tipo de encuentros con invitados. Quisiera mencionar igualmente que junto a Maya y su equipo de trabajo ya hemos realizado anteriormente actividades en conjunto, tanto expositivas dentro del programa de la programación anual de la Galería de Arte, que está ubicada en el campus Manchacalira, con el proyecto Bosques Torcidos, que luego tuvo una itinerancia hacia Santiago, y también se fue publicado un catálogo el cual podremos contar en la biblioteca dentro de poco para que lo puedan ver. Como también hemos participado con charlas para dar a conocer los procesos de investigación que van realizando artistas que se encuentran en la residencia de Bosque Pehuen, lo cual esperamos poder continuar y retomar pronto a modo de colaboración y aporte mutuo. Querida Maya, estamos súper contentos de poder contar con tu visita el día de hoy en la escuela, en este campus, y sin más que agregar, te regalamos un aplauso para poder escuchar lo que nos tienes a contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, Daniela, directora del departamento. Estamos muy agradecidos de que pueda estar con nosotros en Maya. Primero le doy la bienvenida a nuestros queridos estudiantes de primer y segundo año. El año pasado íbamos a cerrar el semestre con la visita de Maya al curso Cultura Visual 1 y 3, y debido a las actividades naturales de la vida universitaria la tuvimos que suspender. Y este año hemos tenido la fortuna de que sea la primera invitada a participar de este ciclo. La idea de la formación que ustedes tengan en el espacio universitario es que, además de que compartan con académicos que nos interesa el pensamiento, la cultura, el arte y reflexionar sobre la práctica artística, también nosotros seamos un puente para ustedes que se conecten con el mundo, con lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras, tanto locales, regionales, internacionales. Y eso es algo que hemos desarrollado desde que empecé a trabajar acá en la escuela, y creo que es muy valioso y es algo muy único que tienen en su formación. Entonces es una oportunidad que ustedes tienen, que todos tenemos en realidad en la vida académica, de poder tener un encuentro y discutir y conocer otros proyectos. Maya no es en ese sentido no es una afuerina, decía internacional a manera de broma, pero es una persona que tiene al menos una parte de su corazón muy puesta en esta región. Trabaja hace 10 años en la Fundación Mar Adentro, que tiene, como comentaba Daniela, un sitio de estudio y conservación muy cerca de Temuco, y he tenido la fortuna de seguir su carrera. He observado los proyectos curatoriales que ha realizado. Me tocó escribir hace algunos años en La Panera sobre la curatoría que hizo de Árboles Torcidos, que fue al Centex. Entonces es una persona que aprecio mucho por su calidad intelectual, su calidad humana, por los temas que está entrando y trayendo a colación a la escena artística. Yo estudié Historia del Arte, tuvimos una formación muy decimonónica, lo hemos conversado con unos estudiantes, una formación muy mirando hacia Europa, hacia los museos europeos, y hoy tenemos la oportunidad de tener una formación muy distinta, donde ustedes pueden tener contacto con intelectuales de nuestro país que están liderando temas a nivel internacional.
a eso me refería con nivel internacional, que son personas que están instalando debates públicos, nacionales e internacionales, sobre temas que son atingentes para artistas jóvenes que pueden estar formándose acá en Temuco, en el sur del mundo, o se pueden estar formando en Londres, o se pueden estar formando en Nueva York, o en Sudáfrica, en Corea del Sur, en cualquier parte del mundo, porque estos temas tienen que ver con la relación entre el ser humano y el planeta, cómo estamos afectando, cómo hemos afectado y de qué manera podemos modificar esa relación. Entonces el trabajo que hace la Fundación en ese sentido es pionero y las curadurías que ha impulsado Amaya son fundamentales. Ustedes van a escuchar, los que están en primero especialmente, algunas palabras que son nuevas probablemente, y le vamos a pedir a Maya también que en ese sentido nos puede ir explicando a qué se refiere con bienal, a qué se refiere con una residencia, a qué se refiere con curaduría, cómo ella percibe estas prácticas que en un principio son muy desconocidas y que incluso cuando estudiaban arte estaban recién partiendo y hoy son más lengua común en el espacio artístico. Invitamos a Maya a que expusiera no sobre el trabajo que hace en la Fundación, que es un trabajo que van a poder conocer en esta hermosa publicación que acaban de lanzar, que va a estar en su biblioteca, sino le invitamos a hablar de esto, que es la curatoría, la co-curatoría que ella hizo junto a Ricardo Level en la versión 16, porque me cuesta mucho decir la palabra 16 la versión 16 de la Bienal de Artes Mediales, el año 2023. Este año se hace una nueva versión de la Bienal, así que después de 2 años la invitamos a reflexionar sobre cómo fue el trabajo que hizo ella junto a Ricardo, cómo seleccionó obras, cómo las instaló, qué reflexiones puso sobre la mesa. Y esta es una bienal muy importante para el país, es una bienal que se fundó a principios de los años 80 como un festival de videoarte, y hoy es, me atrevo a decir que es el evento para las artes visuales más importante a nivel nacional. Así que tenemos un lujo que ella pueda estar acá, nos pueda compartir sus reflexiones y por supuesto estar con ustedes, y después de su presentación voy a tratar de contener mi labia y dejarlos a ustedes que puedan hacerles todas las preguntas que quieran, todas las dudas, todas las inquietudes que tengan, y aprovechar al máximo el tiempo que nos ha convidado a estar acá con todos nosotros en este hermoso día de otoño. Así que muchas gracias, les pido un fuerte aplauso para que recibir a Maya. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, primero que nada, muchas gracias Daniela e Ignacio por esta gran invitación y por sus introducciones. Espero estar a la altura de sus introducciones. Y como decían, claro, yo trabajo hoy en la Fundación Mar Adentro y trabajo con este cruce del arte y la ecología, y este proyecto en particular de la Bienal de Artes Mediales no es impulsada por la Fundación. Como Fundación también colaboramos en esta versión. Más bien aquí fui invitada a hacer la curatoría junto a Ricardo Level, como les comentaba Ignacio, y que es una bienal que siempre también hace invitaciones a distintos curadores en cada versión. Entonces eso también es interesante porque va cambiando mucho la mano de lo que sucede en esa bienal de acuerdo a la persona que van invitando y toda la práctica que traen esas personas a la bienal. Entonces esta bienal la hicimos del 30 de septiembre al 26 de noviembre, el 2023. Y como les comentaba Ignacio, nace en verdad, es una bienal que está impulsada por una institución que se llama la Corporación Chilena de Video. Y esto lo partió un artista que se llama Néstor Olagaray, que es un gran videoartista de Chile, como bien importante en la trayectoria de videoarte, y responde a que en los 80 existía este festival, que es el Festival Franco-Chileno de Videoarte, que era un intercambio que estaba generándose en Chile y en Francia. También piensen en estos momentos, un momento de dictadura, un momento muy difícil de generar producción artística, y el video permitía de alguna forma generar un material que pudiese ser como fácilmente presentable de alguna forma, en distintos formatos, en distintos espacios. Y también se cruzaba mucho con el auge de, no sé, la televisión, la publicidad, como que había todos esos cruces un poco en los lenguajes de video en esa época. Ese festival termina en el 92 y luego en el 93 parte esta primera versión de la Bienal, que aquí les traje como una línea de tiempo un poco de las distintas versiones.
y que, como verán, va cambiando mucho el nombre de esta bienal también a lo largo de los 30 años que ya lleva. Entonces parte como una bienal de video, y propiamente tal, así era una semana solamente, solo hacían muestras de video, era un grupo de 4 o 5 artistas, videoartistas de esa época, y que les interesaba mucho posicionar este tipo de arte en Chile. Y con los años fue agarrando, por ejemplo, ya la tercera versión, ya empiezan a hablar de Bienal de Video y Artes Electrónicas. Entonces ahí ya uno empieza a decir, ok, no están solo incorporando el video, sino que están pensando en instalaciones, en otros tipos de medios, cómo el video empieza a conversar con otras tecnologías. Luego la siguiente le ponen nuevos medios, y eso también va hablando de cómo estamos hablando sobre este arte tecnológico, que en un año pasa a ser artes electrónicas, el siguiente nuevos medios. Entonces es una bienal que también va respondiendo a la evolución tecnológica, ¿no? Como un arte que conversa tanto con la tecnología, va generando mucha reflexión en torno a cuál es el límite entre arte y tecnología, cómo nombramos las tecnologías. Después pasa a ser Bienal de Video y Nuevos Medios también, y ya me parece que el Artes Mediales surge en la 9ª, por lo que veo. Entonces ya no es Nuevos Medios, sino que es Artes Mediales. Y ahí se queda un poco ese nombre de Bienal, como que bota un poco el Bienal de Video, ¿cierto? Y empieza a agarrar este nombre de Bienal de Artes Mediales, que es como el nombre que hoy se conoce esta Bienal. Y también desde la 8ª versión empiezan a instaurar temáticas. Antes quizás era más bien pensar en distintos medios de arte, cosas que estaban sucediendo en ese momento, pero desde la 8ª versión se empieza a instaurar lo que uno podría llamar una temática curatorial que sostiene en el fondo todas las distintas programaciones o actividades o artistas que uno va invitando a la Bienal. Y bueno, y Bienal, probablemente muchos saben, pero Bienal es porque sucede año por medio, ¿no? Entonces se llama así. Y van instaurando estas temáticas, y las temáticas también, un poco el desafío que tiene una bienal de decir, ya, ¿qué temática puedo yo plantear para una bienal? Tiene que ver también con responder no solo a lo que está sucediendo quizás en ese momento en particular, en la ciudad en la que uno está, en el país en el que uno está, sino que también hay muchas bienales del mundo van captando, viendo qué está pasando a nivel global y cómo eso puede, cómo la temática en particular puede estar acogiendo distintas reflexiones, contingencias, miradas, perspectivas, prácticas que están sucediendo, y de alguna manera como presentarlo, presentar una plataforma, un espacio que esté presentando todo como el funcionamiento de la escena artística en ese momento en particular, y cómo los distintos artistas o prácticas están interactuando con esa temática, ¿no? Y de hecho en los últimos, yo diría que 4 años, esta Bienal ha ido acogiendo una mirada también súper ecológica, muy mirada a la naturaleza también. Por ejemplo, la del 2017 hablaba del temblor, de los desastres, de la historia del desastre, de muchos desastres que hay en Chile, desastres naturales. El Cuarto Mundo también presentó una curadora, la Catarina Valdés, que trabaja mucho en torno a la naturaleza y la historia de la ciencia. Umbral en un momento de pandemia, y bueno, ahí en el fondo llegamos yo y Ricardo, nos invitan a formar parte de esta versión, que era la 30, que eso también no era menor, porque querían mucho, la corporación quería que la Bienal acogiera una celebración finalmente de esos 30 años y como mostrar la historia de esta Bienal. Por otro lado, también eran los 50 años del golpe civil-militar, ¿no? Entonces eso también era un ambiente político bien fuerte que estaba sucediendo en ese momento, y que también era algo que uno no podía no acoger en un proyecto como de este tipo. Y ahí se ve, ¿no? Ahí sí. Y la corporación se nos acerca a mí y a Ricardo y nos dice, mira, nos interesa, hemos estado trabajando en torno al eje de la memoria, la poesía y la ecología, que es un poco todo. Entonces era como, un poco nos presentan este desafío de decir, ya, ¿qué nos pueden presentar que pueda conectar estas distintas temáticas? Y ahí con Ricardo estuvimos dándole mucha vuelta a ver cómo, en el fondo ahí hay que partir primero con qué tema uno quiere
tomar como tu eje central, que eso después te va dando pie a como qué título entregarle a esta bienal y que sea como un título cautivante, fácil de recordar, que pueda como englobar muchas perspectivas, muchas miradas. Y ahí tomamos, por recomendación también de otro colega que había trabajado en la bienal, él nos dijo, mira, he estado leyendo hace un tiempo este poema de un poeta que se llama T.S. Eliot, que se llama Lo que dijo el trueno. Y un día nos sentamos con Ricardo y empezamos a leer este poema. Este es solo un extracto del poema. No sé si quieren, lo leo o lo vean ustedes mientras, no sé. Pero dice, ¿qué es ese sonido en las alturas? Murmullo de lamentación maternal. ¿Quiénes son esas encapuchadas hordas pululando sobre llanuras sin fin? Tropezando en la tierra resquebrajada, cercada solo por el llano horizonte. ¿Qué es la ciudad que sobre las montañas se agrieta y restaura y estalla en el aire violeta? Es un poema que se publica en 1922 y era un momento que también estaba, en esa época, este poeta en el fondo con este poema estaba hablando un poco sobre un momento en el que él sentía que había que tener una reflexión sobre la trascendencia de lo humano, que había una pérdida de espiritualidad, había como una pérdida de esperanza en esa época. Estaban, imagínate, es antes de la Segunda Guerra Mundial, son como momentos igual que también tienen como símil un poco a los tiempos que estamos viviendo ahora de desesperanza a ratos en la humanidad. Y este poema ocupa el símbolo del trueno como un llamado a despertarnos, como a pensar en ese eco del trueno y qué nos puede dejar dando vueltas en nuestras cabezas sobre este tema. Y ahí con Ricardo como que nos empezó a hacer mucho sentido. Ahí, ¿se ve esa pregunta? No sé por qué se me pone como en blanco. ¿Ahí está? Ya. Como que nos empezó a dar vuelta el concepto del silencio. Ya estábamos, como les comenté, 50 años de golpe civil militar. También recuerden que en el 2023 estábamos cerrando, o estaba en proceso el segundo proceso constitucional, ¿cierto? El 2023. Y entonces estábamos saliendo de la pandemia. Había como una sensación en Santiago particularmente que había como mucho ruido, mucha disputa, muchas miradas distintas y también por otro lado no sé, reflexionábamos y sentíamos que también había una necesidad de abrir espacios de diálogo, de abrir espacios de reflexión, de tener como encuentros en esas miradas y por eso se nos vino como la palabra del silencio. Pero el silencio igual es súper fuerte también cuando se piensa en un contexto político como los 50 años del golpe civil militar, ¿no? El silencio también conllevó muchas cosas de censura, de no decir, tenía como todo ese otro peso. Entonces también pensábamos, ya, no queremos que esta bienal se llame silencio o invoque el silencio, pero sí queríamos pensar en cómo repensar el silencio, remirar el silencio. Entonces decía, ¿existe realmente el silencio? ¿Qué pasa si entendemos el silencio como un fenómeno que activa, no que desactiva o que sea como pasivo? Entonces ahí era pensar en un silencio más profundo que exigía como una pausa, un momento de reflexión, un espacio-tiempo como de escucha, de sueño, de respirar y de remirar muchas cosas. Entonces, por eso ahí nos empezó a hacer mucho sentido este poema que les leí antes y la figura del trueno, y en esa sensación de que cuando uno escucha el trueno te llega como un miedo, o a mí a veces me pasa eso, que es como que la reacción humana siempre es como hay un peligro y uno se detiene a escuchar eso y el eco te queda dando vuelta. Entonces es un silencio que primero, y después hay un silencio súper fuerte después de un trueno y uno se siente como muy pequeño ante ese silencio. Entonces era como, queríamos como que ese fuera el símbolo de la Bienal y que la invitación que le hacíamos a los artistas tomaran como ese concepto de silencio o esa mirada de la naturaleza y lo empezara a internalizar en sus obras y su trabajo. Entonces,
ahí llegó el nombre Trueno, en el fondo, y empezamos a pensar con Ricardo cómo empezar a formular los 2 meses que iba a ser esta bienal, que es una bienal. Hay muchas bienales, por ejemplo, que invitan a artistas a hacer obras específicas para esa instancia, y eso va a depender mucho también del presupuesto que uno tenga disponible finalmente para hacer una bienal. Hay otros casos que uno elige obras que ya están hechas, entonces uno va pensando en esa selección de obras que uno ya ve, identificando quizás algunas que están trabajando muy literalmente con el concepto de trueno o con cosas que puedan ir conectándose a ese concepto, y se va armando como su grilla, como su puzzle un poco de conformación de bienal. Y de hecho inauguramos la bienal con este video de un artista alemán que se llama Julius von Bismarck. La obra se llama Talking to Thunder, o Hablar con el trueno. Y era un artista que se obsesionó con el trueno porque él le pegó una vez un relámpago en su auto y casi se muere, y después empieza como a perseguir esta idea de como capturar los truenos y entender la gente que captura rayos. Y este video son como 20 minutos que uno está en una sala así como esta, mirando una tormenta de truenos en la oscuridad, en la selva, en Venezuela. Y es espectacular así las luces que salen, los dibujos, y es simplemente eso. Entonces eso fue como lo que decidimos marcar como el inicio de esta bienal. Y también esta bienal no tiene un lugar fijo todas sus versiones. Las locaciones que ocupa son distintas, cada curador también puede elegir dónde realizar exposiciones. Es como parte también de las tareas un poco que te encomiendan como curador, de elegir dónde se quiere realizar en la ciudad y de qué forma. Nosotros también estábamos con Ricardo muy de acuerdo de pensar en que queríamos que esto sucediera como en el centro de la ciudad principalmente, porque también el centro había vivido como una especie de abandono en ese tiempo por la pandemia, entonces nos interesaba como reactivar esos espacios del centro. Y también nos interesaba pensar en la historia de la Bienal, como teníamos muy claro que queríamos que tuviera mucha presencia de videoarte en particular, y que el videoarte se tomara como espacios como las salas de cine, más que instalaciones en espacio expositivo. Y también empezamos a pensar con esta idea de que era un programa más efímero, que fuese algo, quizás no varias exposiciones permanentes, sino que fuera como realmente una tormenta, que aparece y desaparece en ciertos puntos, que es más de un día, y los que vieron eso lo vieron en ese momento y no lo vieron más en otro momento. Y eso tiene como su lado positivo y su desafío también, porque por un lado uno va abordando distintos espacios de la ciudad y más al exterior, pero también el que no lo vio, no lo vio. Entonces tenía esos desafíos comunicacionales también, de que las personas realmente entendieran dónde está sucediendo esto, qué día tengo que ir, a dónde tengo que estar. Y es como siempre un desafío igual en la Bienal, porque uno genera al final tantos proyectos y tantas cosas, que cómo lo comunicamos de la mejor forma y que la gente en verdad entienda y lleguen a estas actividades. Pero entonces nosotros hicimos esta línea, yo no entiendo, ahí se ve, establecimos estas como líneas de programación, que por un lado estaban los 30 años, que eran como hitos que iban a estar pasando, que rememoraban la historia de la Bienal. Estaba este otro concepto que eran las irrupciones en el espacio, que eran instalaciones que invitaban a ser descubiertas en espacios públicos. Hicimos ciclos de video, tardes de videoarte se llamaron, en el que presentábamos ciclos de video en la Cineteca, en el Centro Cultural de la Moneda, y en otros cines más pequeños también. También tuvimos un programa que se llamó Días de Escucha, que se hacían derivas por la ciudad, o experiencias sonoras, o conciertos audiovisuales. Hacíamos ciclos de diálogo, y también la Bienal hace mucho tiempo que trabaja este concepto que se llama espacios satelitales, que invita a otros espacios de exposición como la Galería Metropolitana o otras galerías como que históricamente tenían una relación con la corporación, y los invita a como sumarse a la programación de la Bienal. Y ahí uno también va dialogando con esos espacios, diciendo, bueno, la temática de este año
esta y como haciendo un calce con su programación y sus miradas con la Bienal. Y la Escuela de la Intuición es su área de educación. Y esto fue todos los artistas que invitamos para esta versión de la Bienal, que algunos estuvieron como a través de los distintos formatos y participaciones de las que les mostré en esta programación anterior, esta tormenta de programa. Y esto fue como el mapa de los espacios que activamos, que algunos se nos escapaban para algunos lados más fuera del centro, pero en general tratábamos de concentrar todo en este lugar y como armar una especie de circuito que no era siempre como todo activo en el mismo momento, pero que uno fuera recorriendo esos distintos espacios. Esos son los espacios. Y ahora les traje como un ejemplo de cada una de las líneas de programación para ir viendo como qué tipo de obras o qué trabajo presentamos para hacer un poco más concreto el cómo se materializó esta Bienal. Igual en cualquier minuto, no sé, si tienen una pregunta o una duda me pueden ir interrumpiendo. Ahí sí. Este fue como un ejemplo de obra que hicimos en nombre de los 30 años de la Bienal, que es un video que se llama La Comida, de dos artistas videastas chilenas, la Sibyl Wintrup y la Magali Meneses, y que fue una performance que hicieron, que eran dos mujeres comiendo piure en una mesa. Y ese video lo grabaron en lo que hoy es un restaurante que se llama El Liguria, que queda en un barrio que se llama Las Tarrias en Santiago. Y entonces lo que hicimos fue presentar ese video nuevamente dentro de ese restaurante. Entonces la gente iba, se sentaba en el restaurante, se tomaba una copa de vino, pedían comida y se mostraba el video. Y podían interactuar en el restaurante y estar en el video y a la vez como entender esta obra. Y fueron los hijos de ella, porque Sibyl Wintrup ya murió hace, no me acuerdo bien qué año fue, no hace tanto tiempo. Y Magali sí todavía está presente, pero ya no estuvo en ese momento. Entonces los hijos de la Sibyl fueron a presentar y a hablar sobre el trabajo de su mamá. Y eso fue como una forma de sacar el videoarte de un espacio tradicional, ¿no? Como donde se ve normalmente un videoarte y recordar esta historia y origen de lo que es esta Bienal. Después, como la primera semana de la Bienal, hicimos un ciclo de video que se llamaba Escuchar, Soñar, Recordar, y había una palabra más, y que era imitar lo que se hizo en la primera Bienal, que era que antiguamente esa primera Bienal solo fue una semana de videoarte. Entonces hicimos un ciclo de videos que se presentó en la Cineteca y uno iba todas las tardes y podía ir ver 1 o 2 videos y los artistas presentaban. Y los videos, que no sé por qué me aparecen y desaparecen, ahí. Fuimos eligiendo este tipo de videos de artistas que conectaban con la idea del silencio desde distintas miradas. Esta obra de la Andrea Novoa, que se llama Mahuisa, ella de hecho vive en Pucón. Es un video que grabó junto a un grupo de estudiantes de la escuela Monseñor Francisco Valdés y que estuvieron en Bosque Pehuen, que es el área de conservación que tenemos de la fundación, y estuvieron trabajando con un video de 16 milímetros. Entonces también era, por el tema de la historia y los 30 años, era como ir eligiendo algunos videos que también estuvieran trabajando con materiales más análogos de video también. Y esta es una película súper linda de puras capturas de la naturaleza del lugar, en silencio, sin sonido. Y los colores son intervenidos por los mismos estudiantes con los que trabajaron en el video. Está también esta obra de Seba Calfuqueo, que agarra piezas de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino, el que está en Santiago, y hizo estos modelos en 3D y circulaban y se escuchaba solo el sonido que emiten esos objetos. Y eso también habla mucho del silencio, ¿no? Como el silencio de ciertos objetos pueden generar en torno a esa obra de Seba Calfuqueo. Estaba también
la Fiorella Angelini, que es una artista de video y de foto también, y ella hizo esta pieza que se llama El fósil se rompe, que era una obra sobre la araucaria, y el video presenta un poema y va como moviendo esta pieza de piedras y de araucaria. Entonces eso tocaba mucho el tema de la poesía, que nos interesaba harto en la Bienal que estuviera presente. También estaba esta otra obra de Juan Ferrer, Mutualistas, que era como una especie de animaciones, de videos que relacionaban como el mutualismo, la simbiosis entre un hongo y la orquídea, y era como bien psicodélico, así como no se entendía muy bien lo que uno veía, eran puras capas de hongos y a ratos se veían las flores y uno va como, un poco la sensación era como que entraba ahí en un trance cuando veía ahí este video en la sala. Y así, yo creo que es muy largo si voy por cada video, pero eran este set de videos, estaba esta de Marco Sánchez, que hace estos videos de animación súper bonitos, que interviene como material de archivo de acá de la Araucanía y le genera estos otros videos encima, como esta capa de animación, y él hablaba de esta idea de reflejar tus propios anhelos o sueños en la naturaleza cuando uno interactúa. Entonces estas animaciones un poco venían a reflexionar sobre qué es lo que nosotros imponemos desde nuestros sueños y anhelos en la naturaleza. También ves ahí, Rafael Gendelman tenía esta obra Aliyah Yerida. Él es un artista que su madre, no se me acuerdo acá si la madre o el padre uno es de Israel y otro es de Palestina. Y él hace todo un recorrido a Palestina y también agarra todo el archivo de su familia y también viaja a Israel. Y es una especie como de video documental del archivo de su familia y lo que significa para esa familia, porque sus padres se fueron, o sea, su familia antes de sus padres llegaron a Chile y algunos vuelven, ¿no? Entonces como ese proceso de volver a estos lugares y de la historia. Entonces uno va como relacionando temas súper diversos a través de estos videos, pero igual van teniendo como esta línea continua que establece la narrativa curatorial, de ir diciendo ya por qué se pueden conectar estos videos de forma conjunta. Herbaria, que es un documental súper lindo de un artista argentino que habla sobre los herbarios y la relación que hay entre la fragilidad de los herbarios y la fragilidad del material fílmico análogo, como la deterioración y la conservación de esos materiales, y lo mismo con los herbarios. Y A Forest es una obra de un artista español que aborda el tema de la inteligencia artificial, que también era como un tema que estaba como súper fuerte el 2023, como partiendo todos los artistas empezando a trabajar con cómo vamos a abordar la inteligencia artificial, cómo va a permear esto en nuestros videos. Entonces también era súper importante tener una obra así en la Bienal. Y el programa de Irrupciones en el Espacio, ahí elegimos como el Centro Cultural de la Moneda, no sus salas de exposiciones, sino como sus pasillos o lugares que en verdad no acogen exposiciones. Y un paseo que cuando uno sale del Centro Cultural de la Moneda, arriba a las calles, hay un paseo muy largo que se llama Paseo Bulnes, que es donde están todos los edificios ministeriales, y es un paseo bien amplio y que tiene una librería, que ocupamos esa librería, hicimos otra intervención en un jardín, en el parque, y termina ese paseo en un parque. Entonces fuimos estableciendo puntos en ese camino donde hacer estas instalaciones en espacios públicos. Estas fueron las únicas obras que sí comisionamos, les pedimos especialmente que hicieran para estos espacios. Y un ejemplo fue esta obra de, no sé si han escuchado, Mercuria. Es una revista mural, así como un afiche, acá se ve mejor creo, que tiene un poco claro, juega con la idea del Mercurio, el diario, ¿no? Pero le pone el nombre de Mercuria.
y establece distintos temas para cada versión. Esta era la quinta, y que nosotros acá le dijimos que era la oportunidad para tomar el trueno como un tema de su revista Mural, y generó varias asociaciones como de investigaciones que ella había hecho sobre distintas cosmovisiones que ocupan el símbolo del trueno, por ejemplo. Hay como alguna información que se entrega sobre el ciclo del agua relacionando el trueno, como que es una especie de collage de distinta información que ella agarró y que le empezó a hacer sentidos a la hora de pensar en trueno, y esto era algo que se presentó en el Centro Cultural, en esas cajas de luz, pero también entregábamos copias de esa revista Mural que la gente se podía llevar. Y también trabajamos con la artista chilena que se llama Elisa Balmaceda. Ella tiene un proyecto que se llama Observatorio Cosmotelúrico. Es complejo a veces de entender este proyecto, pero ella explora mucho la relación entre los astros, el Sol, el magnetismo de la Tierra y los ciclos planetarios, y le interesa un montón la mirada, también como muchos pueblos originarios observaban los astros los fenómenos astronómicos, y qué tecnologías ocupaban para esa observación versus las tecnologías de hoy y las tecnologías que se ocupan en el presente para mirar el Sol y las estrellas, y va como generando estas mezclas entre esas dos cosmovisiones o esas dos tecnologías. Y acá había un lugar súper bonito en este paseo que les comentaba, que se llama el Jardín Biodiverso, que es de la Universidad Central, que es un experimento, un proyecto de paisajismo que están explorando distintas formas de hacer paisaje más sustentables en la zona central, en Santiago, que ocupen la menor cantidad de agua. Entonces es muy loco porque es como un sitio completamente eriazo, que no había nada, y de repente en la mitad del centro, que uno ve poca naturaleza, y de repente entra a este lugar y hay flores, así como en esta foto, flores nativas, abejas, un montón de naturaleza que se siente como un lugar de descanso. Entonces eso también nos interesaba harto con Ricardo, como ofrecer unos espacios que uno se topara en la mitad de la ciudad, pensando en esta idea del silencio como un lugar también como de descanso, de reflexión, como poder invitar, o sea, que la Bienal invitara a habitar esos espacios. Entonces la Elisa creó esta instalación en conjunto con el equipo de Jardín Biodiverso, que trazó ciertos patrones como de magnetismo de la Tierra, como unas alineaciones igual son medias especulativas, media ficción, no es como ciencia propiamente tal, y marcó estos puntos con estas plantas y generó este cruz como de espejos en el centro. La idea era que uno se acercaba y cada uno de los visitantes se posicionaban en esos puntos, y tenía ella como unos sensores que enterraban la Tierra y que recopilaban información sobre las ondas de baja frecuencia. Entonces era un poco ver qué pasaba entre esa planta, la Tierra, el Sol y mi presencia en ese lugar, y si es que las ondas cambiaban o no cambiaban, por ejemplo, o también uno podía acercarse a un micrófono y escuchar esas ondas que estaban debajo de la Tierra. Entonces como es una forma bien poética de pensar en mi relación con la naturaleza, o mi relación con el Sol, con lo astronómico en el fondo. Y en los otros programas, el Días de Escucha, si se acuerdan, que eran estos lugares era este programa que era como de derivas o de conciertos o de sesiones de escucha, les llamábamos. Invitamos a este proyecto que es el Club de la Escucha, que varios de los integrantes de este club son de otro colectivo que se llama Sonami, Arte Sonoro, que son un colectivo basado en Valparaíso, y que se han dedicado muchos años, hablábamos hace poco con ellos, casi 20 años de investigación en torno al arte sonoro. Y en verdad a ellos lo que les interesaba con crear este nuevo proyecto del Club de la Escucha es darle como harta
visibilidad al poder de escuchar y de realmente entender e interactuar con nuestro entorno solo desde la escucha. Y en el fondo vivimos en un tiempo que lo visual es tan predominante muchas veces que nos olvidamos del oído, ¿no? Entonces ellos hacen estas sesiones que nos invitan a ocupar mucho más activamente el oído. Y ahí hicieron estas 3 sesiones que se llaman los caminadores o les caminadores, la 11, les escuchadores, los escuchadores, como que lo escribían de esa forma. Yo no participé de todas, pero sí participé de la 11 y fue muy interesante porque es que esta foto acá, que uno se sentaba en una mesa en la mitad de Paseo Bulnes, que es un lugar que transita mucha gente en el día a día, y pusimos una mesa y había comida encima de la mesa y el que quisiera se podía acercar y poner estos audífonos, pero que son como los que uno ocupa en la construcción, ¿no? Como para no escuchar el alrededor. Te ponía ahí unos tapones adentro y sobre los tapones te ponía ahí esto. Y te dan distintas comidas como duras o más blandas, una zanahoria, estos dulces que son como los que se revientan en tu boca, los que hacen como... ¿Cómo se llama? Petaceta, como eso. Entonces era como una 11 que tú compartías con gente que no conocías y te ponías ahí esto y empezabas a comer y escuchabas muy fuertemente esos sonidos dentro de tu cuerpo, como la resonancia con los huesos de tu cuerpo. Entonces era como súper... te abstraía y de todo el otro tipo de sonido que podía haber y solo escuchaba y como el interior de tu cuerpo. Entonces ahí tú también uno empieza a reflexionar sobre, ¿existe realmente el silencio? Porque ahí uno está como haciendo un ejercicio de aislar, ¿no? Todo el sonido y un silencio absoluto, pero al final el silencio absoluto no existe porque uno siempre va a escuchar su corazón, ¿cierto? Como el latido, la saliva, empezáis a como... a agudizar mucho más el silencio, la escucha en esas situaciones. Entonces eso fue como un día que instalaron ahí varias sesiones y uno compartía como tus reflexiones con la persona al lado tuyo que nunca habías conocido en tu vida y empezabas a hablar muy profundamente sobre lo que te pasó en esa experiencia. Y también hicimos un concierto también de la Andrea Novoa, que era ese video que les comenté antes, que se llama Mahuisa. Ella tiene este proyecto con Daniel Bajoy, que el proyecto se llama Confiamos demasiado en que todo va a salir mal. Que me parece como que me llamó mucho la atención el nombre del proyecto. También era como, era una obra que también estaba respondiendo un poco al proceso constituyente que estábamos viviendo y de hecho era una performance que hicieron en el Palacio Pereira en Santiago, en el centro, que iban entre los dos ahí leyendo partes del proyecto constitucional, que falló en el fondo. Y además iban mostrando imágenes detrás de distintos paisajes, iban improvisando musicalmente. Entonces de repente ellos estaban ahí en el escenario y de repente se paraban y se empezaban a meter entre medio de estas butacas, se paraba uno ahí al fondo y le gritaba al otro. Habían encontrado como una pequeña Biblia como en el persa, en una feria en Santiago, que les llamaba mucho la atención las frases bíblicas, entonces como que de repente proyectaban esas frases bíblicas, era como un concierto performance súper interactivo y que te generaba como esa reflexión sobre lo que estaba pasando en ese tiempo. Y esta última sesión de escucha también hicimos en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es un proyecto de podcast que se llama Border Podcast, y que ellas tomaban mucho la práctica de una artista que se llama Pauline Oliveros, una artista sonora de Estados Unidos, ella como que acuñó este concepto de deep listening, o escucha profunda. Y esto consistía en uno entrar en una sala oscura, con unos cojines en el centro de la sala, y acostarte y pasar ahí, creo que era como media hora, y uno escuchaba paisajes de Valdivia. Ellas grabaron muchos sonidos de alguien básicamente caminando como desde un bosque hasta el río y volver y escuchar unas voces, pero no veía ni una imagen. Entonces también era siguiendo esta misma
como reflexiones que les estaba comentando en las sesiones anteriores, era como potenciar la escucha y también encontrarte en un espacio en la ciudad, en la mitad de la ciudad, que te pudiera dar un momento de como tranquilidad y calma y de como transportarte a la naturaleza a través del sonido. ¿Cómo estamos bien? ¿Sigo? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Cómo están de atención, de energía? Y como darle también esto de los espacios satelitales, trabajamos también con el Espacio 218, que es una galería independiente en Santiago, que queda en Plaza de Armas, que la curatoría y la dirección lo llevan la María Iris Flores y Seba Carfuqueo, y ellos también realizan residencias en este espacio. Y acá la idea era como invitar a que, porque también uno empieza, o sea, somos 2 curadores nomás en la Bienal, y empieza a ser un poco inabarcable como hacer toda la curatoría y toda la selección de los artistas solo. Entonces uno también empieza a pensar en qué otros curadores puedo invitar que también se suman a la Bienal y que ellos mismos plantean su propia selección de artistas o su propio trabajo y se van sumando a la programación y la temática central. Entonces aquí les hicimos esa invitación a la María Iris y a Seba y plantearon una exposición que se llamó Vaciar el molde sobre la tierra, y acá lo importante fue que ellos generaron una red de, o sea, en el fondo contactaron a distintas galerías en distintas regiones de Chile, como de Valparaíso, en Valdivia, en Antofagasta y en un lugar más, y seleccionaron con esas galerías una pieza de videoarte. Eso también era importante, al menos para mí me interesaba que hubiera presencia no solo de artistas viviendo en Santiago, residiendo en Santiago, sino que también hubieran piezas de videoarte de artistas produciendo y trabajando en otras regiones. Y a través de esta colaboración se pudo realizar esa selección de forma conjunta. Entonces está Joaquín Guayquil Cariqueo, de esta obra que eso se seleccionó en conjunto con la Galería Barrios Bajos, la obra de Georgina Canifru, que acá no recuerdo bien la verdad con qué galería trabajaron en conjunto ese video, este proyecto del colectivo Cenex, que es un colectivo que ya no existe, pero que tenían esta obra, y la Galería Judas en Valparaíso eligieron a Dani Rebeco y presentaron esta obra. Varios de los videos trabajaban temas de extracción de naturaleza, cada uno desde esos distintos territorios, y era interesante también ver eso dentro de un mismo ciclo que se instaló en este espacio. Y similar, trabajamos una curatoría conjunta con el espacio Nave, que también es un espacio de residencias en Santiago, dedicado más que nada a las artes vivas, pero en el último tiempo han estado como ampliando un poco más su acercamiento a las artes a otras disciplinas. Es un espacio bien arquitectónicamente bien increíble, queda en el barrio Yungay, tiene unos teatros adentro como salas enteras negras, enteras blancas, tienen un techo como una terraza, un techo rojo. Es como un espacio que la arquitectura te entrega mucho, así como mucho para hacer y jugar. Y acá tuvimos la oportunidad de invitar a una artista japonesa que se llama Tomoko Sobage, que es una artista sonora que trabaja con esto. Si ven ahí estos como cuencos de cerámica y los llena de agua y les pone unos hidrófonos adentro de cada cuenco. Y empieza ella como muy ligeramente, delicadamente a tocar las aguas, a hacerles como movimiento con sus manos y a generar como una composición musical con ese muy sutil movimiento del agua y el sonido del agua moviéndose, y los micrófonos van capturando ese sonido. Y eso ella va como, es una investigación que hace mucho tiempo, que recopila tradiciones de la India, de Japón, y va mezclando esto como de generar instrumentos desde la naturaleza, y es como, es una performance que hizo ahí durante 2 fines de semana en Nave, que fue una exposición que se llamó Viscosidades, y que lo unimos la performance de ella con la obra, con un video que es de 2 artistas chilenas, la Nicole Huillier y Patricia Domínguez, que ellas tenían este video que se llama La leche holográfica, que era un video que tanto la Patricia como la Nicole lo hicieron durante la pandemia, este video. Entonces estaban pensando mucho en
como la dimensión, o como cómo se puede pensar en una espiritualidad asociada a la tecnología, o como como también tiene un poco de humor este video, como también juega con esa idea de un ente espiritual que puede ser la internet o la tecnología, y uno como comunicarse a través de la internet, pero también lo combinaban con algunas piezas precolombinas que entonces era como conectar desde de los distintos tipos de tecnología. Es como súper abstracto el video. Y también estaba la instalación de Mauricio Lacrampet, que se llama Cielo Líquido, y que es esta instalación que no es tan fácil de explicar tampoco, pero es una instalación que en la parte baja, como en una sala en la nave, había una proyección de video finalmente, y esa proyección de video es el streaming de lo que está sucediendo en esa pieza. Ay, no. Ahí. Lo de abajo es el video, y está haciendo streaming de lo que se ve arriba ahí en rojo, que está como en el techo de ese edificio, y que es una cámara que apunta a ese recipiente negro que tiene agua y que se mueve circularmente. Y esto también es como parecido un poco a lo que hablábamos de la obra de la Elisa Balmaceda, que también eso como de mirar lo astronómico desde el reflejo del agua, ¿no? Que muchos pueblos originarios hacían eso. Y es un artista que también le interesa mucho pensar en cómo mirar o interactuar con las fuerzas naturales, relacionando distintas tecnologías, tanto ancestrales como presentes, y crear sus propios artefactos. Entonces uno entraba a la nave y tenía que hacer todo este circuito. No era como una circulación libre, era una experiencia. Tenía que entrar, mirar la obra de Mauricio primero, después el video de la Nicole y la Patricia, y terminaba ahí con la performance de la Tomoko. Entonces era como también ir viendo cómo cada artista tocaba el tema del agua, de la observación, de la escucha, de la reflexión, y cómo cada una de esas obras te generaban distintos como momentos de asombro también. Y bueno, para finalizar, quería también leer esta frase que fue para mí súper inspirador a la hora de escribir todos los textos que hicimos para las exposiciones, y que se llama El mundo del silencio, del filósofo Max Picard, y que dice: el silencio no se desarrolla ni aumenta con el tiempo, pero el tiempo aumenta en el silencio. Es como si el tiempo hubiera sido sembrado en el silencio, como si el silencio lo hubiera absorbido, como si el silencio fuera el suelo en el que el tiempo alcanza su plenitud. El silencio no es visible, y sin embargo su existencia es claramente evidente. Se extiende hasta las distancias más lejanas, pero está tan cerca de nosotros que podemos sentirlo tan concretamente como sentimos nuestros cuerpos ganados. Es intangible, pero podemos sentirlo tan directamente como sentimos los materiales y los tejidos. No se puede definir con palabras, pero es bastante definido e inequívoco. En ningún otro fenómeno la distancia y la cercanía, el alcance y la inmediatez, lo omniabarcante y lo particular están tan unidos como en el silencio. Entonces eso era como el mensaje finalmente que queríamos como convocar a través de las invitaciones de todos los artistas, como pensar en este tipo de silencio. Eso. Hablé mucho ya, así que ya... Muchas gracias, Maya, por tu presentación, por el recorrido de todas las obras que vieron. Creo que por supuesto es muy desafiante, me imagino que todos están pensando en muchas de las cosas que comentaste. Espero que a alguno le esté picando el bichito y decir, bueno, qué interesante sería alguna vez hacer, organizar, tener una bienal acá en la ciudad que permita ocupar todos estos espacios. Yo quería, como antes de darle palabra al estudiantado, quería enfatizar algunas cosas que creo que son importantes al momento de lo que estamos trabajando nosotros en el curso. Antes de pasar a las preguntas, en ambos cursos estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la visualidad, cómo la visualidad surge, cómo empieza el pensamiento visual, y ahí hay unas cosas que
que quisiera como enfatizar. Por un lado, muchas de las obras que nos mostraste en la curatoría son experiencias más que imágenes. Es decir, vemos imágenes en la presentación, pero sin duda que lo que se vivió es una experiencia. En ese sentido, uno puede ver, y me gustaría también quizás que profundizara sobre eso, sobre cómo tú percibes el desarrollo de la Bienal, que partió muy fuerte como una Bienal de videoarte, que tuvo un énfasis en los 90 sobre la tecnología, y yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad que ir a ver la Bienal de Artes Mediales era ir a ver el nuevo gadget o la nueva tecnología que había surgido y cómo los artistas lo estaban trabajando. Y ahora varias de las obras que nosotros veíamos eran espejos puestos en un jardín, por simplificarlo, o un cántaro con agua y yo lo sonifico con una mano. Entonces no hay tanto ese high-tech que en un momento era muy fuerte. Y ahí yo me pregunto cómo eso se relaciona con un mundo tan donde la imagen ha penetrado tanto en la vida cotidiana de las personas. Entonces ahí hay un aspecto que creo que es importante y que nosotros estamos trabajando especialmente en el curso de Cultura ISO 3. Por otro lado, me preguntaba que algo que me da mucha curiosidad a mí y a ustedes, a todos quienes vivimos en un territorio que es urbano, rural, que uno sabe a veces muy bien los bordes, cómo una bienal se posa en la ciudad. Nos mostraste planos de los distintos sitios. El curso ha tenido, el Cultura Visual 3 ha tenido la oportunidad de ir a Santiago el año pasado, entonces recorrió algunos lugares, y hay algo respecto de la experiencia de ver el arte no necesariamente entre cuatro paredes o al interior de un muro blanco, sino ahora desplegado en un territorio muy amplio, entonces tienes que moverte, recorrerlo. Y me llamaba la atención cómo lo percibían, cómo la Bienal ocurre en la ciudad. Quiere decir algo sobre el estado de la ciudad, se esconde, es una mesa donde ocurre una comida, es en una pequeña galería en la Plaza Armas, entonces no es en la misma Plaza Armas, que es muy ruidosa, sino en una pequeña galería. Entonces yo creo que ahí hay algo muy interesante. Y por último, la verdad es que creo que hay mucho de lo que tú mostraste en esta presentación que me hace pensar en cómo las imágenes están hoy en día muy atravesadas por la cuestión del cuerpo. O sea, pareciera ser que la aparición de nuevas tecnologías nos están empujando, o por un lado, a ser atravesadas. El cuerpo está transformado por esas nuevas tecnologías, como uno lo puede ver en una serie como Black Mirror, o bien hay una defensa muy fuerte de la experiencia única que no se puede replicar, que no se puede registrar, que no se puede transmitir, que no se puede comunicar. Y ahí, ¿qué rol le queda a las imágenes? Yo me pregunto si es que alguna de las fotografías, por ejemplo la fotografía de la performance, cómo puede transmitir o comunicar la experiencia de una Bienal que tenía un nombre como Trueno, y que al comienzo de la presentación y al final de la presentación nos transmitiste una poesía que no es imagen, sino que las imágenes ocurren en nuestra cabeza, y las palabras que se están evocando en un poema son siempre distintas en la experiencia que pueda tener cualquier persona que la lea. Entonces son tres de los temas que a mí me llamaron la atención y que espero que, por supuesto, gatillen más conversación, y de aquí ya le dejo la pregunta, la palabra a los estudiantes que si quieren comentar, hacer preguntas, dudas, inquietudes. Daniela tiene el micrófono, así que, por favor, adelante. O si quiere partir comentando algo de lo que te... No sé, como quieran, si hay preguntas primero quizás. Sí. Hola, buenas. Le quería preguntar por qué la Bienal empezó primero como con un enfoque al video y luego terminó como lo que decía arte medieval. O sea, ¿cómo pasó de un enfoque a ese al otro, al más actual? O sea, de video, o sea, partió como video
por Néstor, yo creo, ¿no? O sea, como la mirada de Néstor, que era el director de este lugar y que de la corporación de video, y que él ya trabajaba como artista de forma individual con una curatoría con otros curadores es súper bueno, porque uno lo va dialogando entre los curadores y también va ahí desafiándote un poco la mirada del uno, del otro. Con Ricardo teníamos miradas súper distintas, somos de distintas generaciones, distintas formas de trabajar, con distintos artistas, pero eso también hace súper, como a la hora, puede ser un desafío a la hora a veces de consensuar cosas, pero también te permite una diversidad bien amplia en una bienal. Y la corporación, claro, hay un equipo detrás que te ayuda en toda la parte de logística, de producción, de coordinación con los artistas, de comunicación. Entonces, algo que claro, uno va viendo como la relación con los artistas directamente y como ir... Hay algunas de las obras, por ejemplo, las de irrupciones en el espacio, que son cosas que nunca había visto, eran como apuestas para hacer en ese momento y es como algo que uno va conversando con el artista y te van proponiendo, y ahí es un trabajo de confiar en lo que ella o él sí, quieren crear en el fondo. Y hay otras que son obras que uno ya ha visto, por ejemplo, todos los videos ya estaban hechos y es mucha revisión de video, ir pensando y uno revisa, pero en verdad sí, hasta el contenido lo revisas todo, pero con los espacios satelitales, por ejemplo, con María Iris y Seba Calfuqueo, ellos eligieron esos videos y uno confía en ellos como curadores. Entonces como que un poco decís, ya, yo te invito a esto, súmete, y lo que ellos traigan uno lo ve como el proceso final, pero no necesita como una aprobación en el fondo de nuestra parte, porque es como uno ya un poco le encomendó esa comisión a ellos porque te interesan ellos como curadores o su espacio, y hasta ahí llegáis en el fondo. Entonces hay ciertos proyectos que uno se involucraba mucho más, especialmente los que eran como hechos para la Bienal y que está ahí todo el rato trabajando con esos artistas, y hay otros que son como una mirada un poco más externa. ¿Más preguntas o comentarios? Ahí va. Sí. Hola. Hola. Se fue el hilo. Ya. Por lo que entendí, cada bienal tiene como su temática, Sí. por decirlo así. Y aunque no quedó claro del todo si esta se ve influenciada por el contexto, o sea, por lo que está pasando en el momento, o las ideas salen como por decirlo, como de la nada, o estas ideas que salen como de la nada, después cambian por influencia del contexto. ¿Cómo funciona? Es un ir y venir de eso, como que uno va un poco pensando en qué está pasando, cuál es el contexto, qué es lo que estamos viviendo, qué estamos sintiendo, ciertas conversaciones que uno va escuchando, y después como abstraerse de eso y pensar en ideas como que a uno como curador te interesan investigar, o de investigaciones que ya venías haciendo, y cómo esas se conectan con el contexto y empezar a darle sentido. Entonces como ir un poco como pimponeando entre lo que está sucediendo. Pero claro, uno trata, yo creo que en una bienal en particular, yo siento personalmente que sí tiene ese llamado como a acoger lo que está sucediendo como social, políticamente, como el ambiente que rodea la ciudad en la que está ahí o el lugar, ¿no? Y eso te marca bien fuerte la temática que queréis presentar, porque al final la Bienal tiene eso que las bienales tratan de ser como espacios o plataformas que están acogiendo como la mayor diversidad posible de miradas, finalmente. Es una visión panorámica de muchas miradas, que obvio que tiene la subjetividad que los curadores finalmente eligen a las personas que están ahí. Entonces igual no es una mirada no parcial, porque es una mirada que quienes o sea, en el fondo los curadores elegimos a esas personas, elegimos darle visibilidad a ciertos proyectos, y eso también conlleva una responsabilidad, ¿no? Como de a qué artistas vaya a darle más visibilidad y a quiénes no, o lugares que no están siendo, también decir, ya, ¿por qué no elegir cómo hacer la Bienal en el Bellas Artes o no en el Bellas Artes? También son decisiones que determinan
son declaraciones igual también. Entonces, como que al final ninguna decisión es al azar en una bienal. Como que todo el mundo está mirando todo lo que estás decidiendo de una bienal finalmente. Te van a criticar todo lo que estás decidiendo. Entonces, es como importante... O sea, hay que olvidarse también un poco de eso, porque si no uno se puede paralizar mucho en esa idea de como el qué dirán o como la crítica, ¿no? Pero también es importante a la hora de pensar que igual hay ciertas responsabilidades asociadas a qué es lo que le estás dando visibilidad al final. Atrás tenía una pregunta, ¿le puedes pasar el micrófono? ¿Nadie puede poner la lámina donde está la lista de todas las finales en la línea de tiempo? Sí. Porque lo que preguntó su compañero era interesante, para que tomen conciencia de los diferentes temas que han ido apareciendo con las finales a lo largo del tiempo. Sí. Porque hubo un momento en que eran sobre todo como muestras de lo que estaba ocurriendo, por decirlo así. O sea, la primera, Claro, segunda, tercera, hasta como la primera fila, sobre todo es como un festival, por decirlo así, es más bien un festival. Entonces muchos artistas participan y no necesariamente todos tocan las mismas temáticas, sino son los artistas del momento los que están en interés en ese momento. Pero como decía Maya, en la número 8, claro, que en el número 8 se alcanza a ver que ya hay unas temáticas que son muy fuertes. Por ejemplo, la número 8 es del 2007, es justo el año después de la Revolución Pingüina, cuando ya han salido los estudiantes secundarios a la calle, en 2006. Entonces, lo que tú preguntabas, también hay algo de reacción y diálogo con lo que está pasando en el escenario social, político, en lo que se está conversando, en las discusiones públicas, y así. Entonces, cada bienal, o bien, yo siento que o bien responde a lo que está sucediendo, o bien en algunos casos instala. Yo creo que había algunas que instalaron temas como súper interesantes sobre la comunicación, hablar en lenguas, que era algo que... Sí, a mí me marcó mucho esa. Claro, porque Sí. yo pensaba que en hablar en lenguas estaba muy fuerte lo de la plurinacionalidad, lo de la multiculturalidad, que era mucho más fuerte después de la primera convención. Entonces eso fue muchos años antes. Entonces también fueron instalando temas muy interesantes sobre la comunicación, incluso lo del lenguaje inclusivo, que algo vino mucho después, estaba ya discutiéndose en la bienal. Bueno, lo quería ver porque en realidad ahí responde un poco la pregunta que tú decías. Por ahí atrás. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, ¿cómo se genera el criterio necesario para ser curador? ¿Cómo se genera qué, perdón? El criterio para ser curador. El criterio para ser curador. Una buena pregunta. Yo creo que, bueno, son experiencias súper personales y formas de abordar. Yo personalmente, por ejemplo, hice licenciatura en Historia del Arte, pero o sea, después mi práctica como de curatoría ha sido desde la experiencia. No estudié un magíster en curatoría, por ejemplo, me dediqué mucho a aprender. Trabajé como asistente de una curadora que se llama Beatriz Busto mucho tiempo, aprendí muchísimo de ella. Y de exponerme a todos esos proyectos de exposiciones que armamos en esa época o trabajar con otros curadores y ir como aprendiendo más como desde pares cómo se trabaja una curatoría, en mi caso en particular. Entonces, y creo que todavía a veces no es tan fácil decir como soy curadora en el fondo, porque uno es como que uno nunca termina de quizás formar ese criterio que justamente estás preguntando, como que es algo que uno está constantemente formándose y a mí personalmente me gusta mucho trabajar con curatorías colectivas más que individuales, porque encuentro que uno va siempre como comparando miradas con otro, alimentándose de sus prácticas, como haciéndote repensar formas que uno piensa el trabajo con ciertos artistas. Y esa práctica colectiva me parece más interesante para mí personalmente que lo individual. Hay otros estilos de curatorías que, claro, les gusta más lo individual. Incluso hay algunos curadores que trabajan
toda una vida con 2, 3 artistas en particular y como llevarle adelante toda su carrera, por ejemplo. Hay otros artistas o sea, curadores que se dedican más a experiencias quizás, más que exposiciones. Creo que hay muchas formas de ser curador y creo que igual es algo que sí se puede ir aprendiendo como por experiencia, más que al final te lo da más que un estudio particularmente. No sé, ¿tú qué opinas, Ignacio, que también eres curador? Nuestra invitada respondió mucho mejor que su profesor. Más preguntas. Aprovechemos, sí, pues Javi. Hola. Hola. Iba a preguntar delante sobre el tema de las temáticas como tal. Desde el 2005 como que al salto al 2007 como que ya empezaba a tocar temática. Y quisiera preguntar, ¿cómo se lleva la decisión de seleccionar tal temática? ¿Cuáles son los criterios para escoger un tema? Yo no podría responder de los otros años. No, pero me refiero como que en los años, ¿cómo se llevan a cabo una decisión para tocar tal temática? Sí, es una decisión que se toma como en muchas reflexiones en el grupo de trabajo con el que estáis armando para esa bienal. Nosotros lo dialogamos mucho con el equipo de la corporación de video, lo que a ellos les interesaba, por ejemplo, versus lo que Ricardo venía viendo, lo que a mí me interesaba desde mis prácticas de arte y ecología y lo que yo estaba trabajando desde la fundación. Entonces es como se va como cada uno un poco desde su mirada poniendo sobre la mesa lo que le interesa plantear y desde ahí se va consensuando una mirada finalmente. ¿Más preguntas? Sí. Acá hay 2. Aquí. Y después aquí. Hola, buenas tardes. Me pareció interesante cómo en el proceso de adquirir como las obras, hubo un proceso en el que se comisionó a ciertos artistas específicamente. Así que me entró la duda de cómo fue el proceso de convocatoria para estos artistas y cómo funcionó para las obras de los artistas que no fueron como especificados para la Bienal. Por ejemplo, si sus obras fueron donadas, prestadas o si hubo algún pago de medio o sí. fue un proceso más o menos igual para todos. Bueno, a todos los artistas que están presentes en la Bienal se les hace un pago por el uso de sus obras o por su trabajo. Entonces no son préstamos de obra las que no son comisionadas. Y las obras que comisionamos en particular, en este caso no se hizo convocatoria abierta, se hizo convocatoria abierta para otras cosas. Por ejemplo, la Bienal también tiene, y la corporación tiene todos los años un concurso que se llama el concurso Juan Downey, que es un concurso también bien importante de producción de video. Y ahí es una convocatoria súper abierta y la selección de esos videos de ese concurso se presentan, por ejemplo, en la Bienal y se hace una selección de lo que surge de ese concurso que pueda atender a la temática presente de la Bienal, porque el concurso no necesariamente tiene una temática, sino que tiene como líneas concursables. Entonces ahí teníamos igual varios videos de los que mostré que entraron como desde ese concurso, por ejemplo. Habían otros que en verdad fueron invitaciones particulares que les hicimos. Son artistas que básicamente tanto Ricardo o yo ya habíamos trabajado con muchos de esos artistas, entonces ya teníamos una relación establecida antes y para una comisión, al menos yo personalmente me siento más cómoda trabajando con artistas con los que ya trabajo porque ya sé un poco qué esperar o cómo trabajar con ellos en un momento cuando hay las bienales son súper estresantes, tenéis muy poco tiempo, tenéis presupuestos súper ajustados, entonces son muchas variables que tenéis que manejar y puede ser riesgoso como pensar en trabajar con alguien que nunca has conocido antes, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas al final sí son parte de las decisiones que se toman bien concretamente a la hora de pensar en con quién trabajar. Y finalmente las obras que son comisionadas se quedan dentro del archivo de Bienal. En este caso no, pasan de vuelta a los artistas, como ellos se quedan con esas obras. La Bienal la corporación tiene una colección muy grande de videos y algunas cosas
Hay algunos artistas que han querido como cederles quizás ciertas partes de sus obras, pero no hace como adquisición de obra para armar su colección, por ejemplo. Gracias. Gracias. Ángela, mientras va el micrófono, quería preguntarte, cuando uno proyecta una curatoría, imagina que las cosas van a ser de tal manera, y generalmente cuando se proyecta una curatoría en un espacio institucional dentro de 4 paredes, es más fácil proyectar los recorridos, cómo las personas se van a mover por ese espacio. Y te quería preguntar si hubo alguna sorpresa, o sea, cuando imaginaron la Bienal, ocurrió, tú te diste cuenta, chuta, esto no me lo esperaba, o este artista me sorprendió, o esta obra me sorprendió. En el lugar en que se exhibió fue algo que incluso quizás ya habías visto, pero al verlo en el lugar en que ocurrió, dijiste, wow, te sorprendió. O sea, yo creo que todas las obras que hicimos como en espacios públicos, todas me sorprendieron porque eran cosas que uno nunca había visto antes. Entonces te las pasáis mucho tiempo imaginándotelas y cuando las ves materializadas es como te sorprenden, lógicamente, porque es algo que nunca he visto antes. A mí lo que me gustó particularmente de esta Bienal, de no tener un espacio físico como con una exposición fija, era que uno tenía, porque en el fondo uno como curador tenía que estar en todas esas presentaciones de obra. No era como una inauguración y interactuar con el público de esa inauguración y después la exposición quedaba y tú nunca interactuaste con el público que fue a esa exposición después, nunca más los viste. En este caso yo estaba presente en cada uno de los 30 hitos que hicimos, más o menos, de esa Bienal. Entonces uno interactuaba con el público muy directamente en cada oportunidad. Y eso lo encontré, si bien, por un lado, quizás convocáis a menos personas o menos personas ven cada cosa, es súper enriquecedor o como interesante tener la oportunidad de tener estos encuentros más íntimos en una Bienal y como interactuar en vivo con el público en la experiencia y que ellos en ese minuto te den su opinión. Entonces eso lo encontré bien sorprendente de esta Bienal. Hola, quería preguntar igual respecto al tema de la curatoría. Quería saber si es que, bueno, cada una de las bienales tiene como un enfoque, ¿cierto? Pero igual quería saber cómo fijan o si hay un enfoque que es como propio, no sé, porque se puede abarcar de muchas formas, como desde el área social o desde lo ambiental, como trabaja la fundación. No sé si es que ahí, ¿cómo se toman esas decisiones? Como que ahora vamos a hablar de este territorio, ahora vamos a hablar de todo Chile, no sé. ¿Cómo se escoge eso? Sí, ahí también uno en el minuto va generando como un sistema de trabajo. Si te toca, por ejemplo, con varios curadores, hay como formas también porque al final también no es tan fácil hacer todos juntos todo el rato. Y también, como decís tú, como que cada uno puede tener su estilo y su forma. Y también es bueno darse ciertos espacios dentro de la programación de la Bienal como propios. Entonces, por ejemplo, los que yo les mostré acá son proyectos que yo trabajé más directamente y hay muchos otros que nos mostré que eran propuestas más que lideraba Ricardo, por ejemplo. Entonces igual nos dividíamos ciertos, quizás algunos espacios, porque tú el espacio 218 fue algo que yo trabajé con ellos, pero Ricardo trabajó con un espacio que se llamó Village, por ejemplo, la biblioteca infantil juvenil que queda en Mata, sí. Entonces también uno se da esos espacios también, como decir ya ese es como tu proyecto y este es el mío y hay otros que son conjuntos y ahí entonces las decisiones al final las estás tomando tú solo, como que logras plantear tu sello curatorial propio, pero es súper importante que la temática central, el paraguas que engloba todo esto, te sentáis súper representado con eso, porque finalmente tu nombre está, al final la gente asistente no va a discernir tan bien quién hace qué, sino que al final tu nombre está en todo. Entonces, igual ahí siempre es como que hay que tener una comunicación muy estable y continua con quienes estáis trabajando las curatorías, porque al final tú sí estás representada en todas esas individualidades también. Carlos, quería hacer una pregunta. Mientras va el micrófono, les aviso también que el trabajo que hace Maya
como todos los curadores, involucra conocer muchos artistas, así que es muy probable que cuando ustedes terminen su carrera, les va a tocar presentar su obra, su portafolio, que lo vea, que lo comente. Es parte de lo que se hace cuando se levanta una bienal, es mirar muchas obras, mirar muchos artistas, para testear y saber cómo está el panorama del arte en ese momento. Así que algún día les toca preparar su portafolio y que se lo vea. Carlos. Bueno, gracias Maya. No tengo tan clara la pregunta, pero voy a comenzar por aquí. Si la Bienal número 13, por ejemplo, que fue Temblor, uno lo asocia a algo corporal también, ¿no? A lo telúrico. Trueno es algo sonoro, como tú lo mencionas. Sí. De hecho, me quedó como un silencio sonoro después de bastante tiempo cuando dijiste que en el trueno hay una experiencia disociada del tiempo también. Es como eso que queda en un espejo cuando dejamos de mirarnos en él. Claro. ¿No? Y sobre esa experiencia sonora, audible, que excede a la mirada respecto a este eje curatorial o a este nombre, porque no es un rayo, no es un relámpago, es un trueno. ¿No? Nosotros como carrera cada vez hemos querido intencionar más también poner atención a aquellos aspectos que exceden a la mirada, porque si bien somos una carrera de artes visuales, entendemos que el sonido también es muy importante, o que la experiencia del cuerpo también lo es, etc. ¿Qué recomendaciones o qué experiencia nos podrías transmitir sobre esta idea del sonido por sobre lo visual tal vez, ¿no? Respecto a la decisión curatorial para nosotros que nos estamos formando en esta carrera de artes visuales? Sí, yo creo que se conecta un poco con lo que comentó Ignacio, como de esto de que sí, como que la Bienal tiene esa historia de videoarte y como de la imagen, y acá hay muchas cosas que son más como experiencia y que no es la imagen lo que predomina, y que igual fue una decisión y una conversación que fue intencional, ¿no? Con Ricardo, que era como de pensar en el videoarte más allá del video, como... Y yo creo que ahí el sonido sí es como un medio que crea imágenes también, pero desde la imaginación, ¿no? Como en el fondo nos interesó mucho el ámbito sonoro por el tema del silencio, y como para mí, pensando, y como este filósofo Max Picard habla como de los distintos procesos que la mente hace al guardar silencio, y que tienen que ver como con muchas veces... como piensen en ese silencio más reflexivo, que uno como que cierra los ojos y empieza como a pensar en cosas en su cabeza. Entonces ese proceso era el que queríamos como invocar en la Bienal, y que ahí nos hacía mucho más sentido lo sonoro finalmente que lo visual, como el video, o también jugar esto como el video sin sonido y como solo la imagen sin sonido. Entonces como que ir disasociando un poco las relaciones entre imagen y sonido, o como un sonido tardío, y qué sensaciones ocurren en ti en eso. Entonces como, claro, la expansión de definición de videoarte, y a la vez el tema de las tecnologías también, como también es una bienal, claro, que se llama Artes Mediales y que trabaja mucho la tecnología o los avances tecnológicos, pero también nos interesaba como reflexionar sobre qué es lo que nosotros entendemos por tecnología, como hasta dónde ponemos el límite. Entonces ahí, por ejemplo, los oficios, ¿son tecnología o no son tecnología, por ejemplo? Y eso era como una reflexión que queríamos también abordar. Entonces, y el arte sonoro muchas veces tiene muchas prácticas como artefactos que son bien rudimentarios, puede ser, o se pueden ver como rudimentarios, o como muy desde sí, como el artista creando sus propios artefactos tecnológicos, medios hechizos, y era como queríamos darle como visibilidad a esas tecnologías también, y como que la tecnología no sea solo como lo high-tech, súper funcional, sino que lo textil, la imprenta, la cerámica, todo eso son tecnologías también. Entonces, no sé si contesté tan claramente tu pregunta, pero me llevó a eso, como de pensar en como que nos interesaba como poner en duda todas como esos planteamientos de imagen y de tecnología,
y lo sonoro se me hacía como algo súper evidente para hacerlo. Claro, lo que pasa es que yo pensaba en esta imagen del trueno, ¿no? Que es un sonido amplificado, pero en el fondo, cuando uno piensa que el sonido sube, en este caso el sonido parece ser que baja, ¿no? Y uno cierra los ojos y va al silencio y es una conmemoración hacia esos aspectos quizás inaudibles, mudos, como COH, de ceguera. Claro. Entonces cuando uno habla de la Bienal de Artes Mediales, Sí. pareciera ser que los medios están contaminándolos por todos lados. Pero en este caso, el trueno funciona o se activa como una recomendación hacia el silencio. Sí. Y eso, me pareció poético y también emotivo, ¿no? Es como cuando uno se emociona con una canción y se nos paran los pelos del cuerpo, o una obra de arte y se emociona, esa idea de como recogimiento o de emoción a partir de una experiencia que exceda la mirada y que ingresa a nuestros sentidos desde otro lugar, me pareció que es bonito destacar y que en algún minuto también sería, me gustaría verlo más exagerado también, ¿no? Como casi una bienal de la ceguera y a partir del sonido. Estaría bueno, sí. Ideas que se activan, pero gracias. Sí. Tenemos energía para una última pregunta, ¿no? Sí. Por acá. De todas las obras que hubieron en la Bienal, ¿por qué decidió mostrarnos estas específicamente? Estas son las que yo trabajé más directamente, como personalmente. Entonces, cuando Ignacio me dijo, haz una selección de trabajos, porque eran muchas para mostrar todas, elegí como las que yo seleccioné más como personalmente y con artistas con los que yo he trabajado antes. Eran como proyectos que yo les tuve como mucho cariño en la Bienal. Entonces, sentía que eran como representativas de los distintos programas que establecimos y poder elegir una o dos que fueran representativas de lo que se hizo en ese programa, que eran como muchos por programa, y simplemente fue como eso, pues les tengo cariño a esas obras. Quería preguntar si las obras que mostraron se pueden ver en alguna red social, alguna página o... Creo que algunas, bueno, igual el equipo de la corporación hizo muchas cápsulas de video de varias de estas instancias. Entonces la Bienal tiene una página web que es la de la Corporación Chilena de Video y que ahí tienen a veces linkeadas las páginas web que hacen de las bienales de cada año. Entonces yo creo que todavía está arriba la web de esta bienal y ahí sí se pueden acceder a varios de los videos que hicieron de las obras o entrevistas a los artistas. También todos los catálogos de esta bienal están disponibles en PDF descargable desde la página web de la Corporación Chilena de Video, creo que es cchb.cl.org. Ahí tendría que ver. Pero si buscan la Corporación Chilena de Video en Google les va a aparecer, y también si ponen Bienal de Artes Mediales les va a aparecer. Y está bueno, o sea, como que es súper bueno poder descargar, y muchos de los PDFs les asocian códigos QR, y esos códigos QR tienen videos asociados a varias de las obras. Sí. Bueno, primero quiero ir cerrando agradeciéndole de nuevo un caluroso aplauso a Maya por el tiempo de grabar esta presentación que especialmente les trajo para ustedes, para nosotros aquí en la universidad. Me quedo con muchas ideas, con muchas preguntas, por supuesto. Creo que es una bienal que va a seguir dando que hablar porque instaló un tema que todavía estamos tratando de dilucidar, que tiene que ver con el silencio y el efecto que eso tiene en nuestra conciencia en la ciudad, en nuestra conciencia social, en nuestra relación con la comunidad y sobre todo en ustedes que están pensando las imágenes. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío para su carrera, para su profesión, para su estudio y para quienes estamos en Cultura Visual 1. No se olviden que esto es algo que nos va a tocar ver. La conciencia, el desarrollo de la conciencia de imagen está constantemente luchando con los desafíos que implica la visualidad. Uno podría mirar un cuadro de Giorgione como La Tempestad y decir, bueno, ahí hay un desafío sobre cómo representar el efecto de un rayo, de un trueno, de la naturaleza que amenaza al ser humano. Entonces la pintura, la escultura, todas las artes son siempre
se han cuestionado y se han preguntado por aquellas expresiones que no pueden entrar imágenes, pero están siempre luchando con esa traducción, con lo que entra, con lo que no sale. Así que nada, quedo muy contento por tu presentación. Sigan, por supuesto, el trabajo de Maya, ella trabaja en la Fundación Mar Adentro, además va a estar su libro acá. Revisen el trabajo que realiza la Fundación y bueno, nada, le agradezco su tiempo. Nos vemos.